Harry Houdini nació como Eric Weiss el 24 de marzo de 1874 en Budapest, Hungría. A la edad de 4 años, su familia emigró a los Estados Unidos y se estableció en Milwaukee, Wisconsin. Desde joven, Houdini mostró un gran interés por la magia y el escapismo. Aunque trabajó en varios empleos, fue en Nueva York donde empezó a formar su carrera como ilusionista, adoptando el nombre artístico de Harry Houdini, en honor al famoso mago francés Jean-Eugène Robert Houdin. Houdini se especializó en escapes peligrosos. Uno de sus primeros trucos fue el escape de las esposas. Se encerraba en esposas y cadenas y sin ninguna ayuda, lograba liberarse en tiempo récord. Sin embargo, fue su serie de escapes públicos lo que lo convirtió en una verdadera sensación. En estos desafiaba a la policía y a otras autoridades para que lo retuvieran con cadenas y manacles y luego, de manera espectacular, se liberaba ante una multitud sorprendida. Uno de sus trucos más famosos fue el escape del tanque de agua. En este acto Houdini se sumergía en un tanque lleno de agua, estando esposado y encadenado. Tenía solo unos pocos minutos para escapar antes de ahogarse. Este truco le otorgó una gran fama, convirtiéndolo en el escapista más grande de todos los tiempos. A pesar de su éxito en el mundo del escapismo, Houdini también tenía una profunda fascinación por lo sobrenatural. Desafió públicamente a los médiums y charlatanes que afirmaban tener poderes psíquicos, buscando exponerlos como farsantes. Además, se ofreció a colaborar con la policía en casos de crímenes, utilizando su habilidad para resolver secuestros y desapariciones. En 1926, a los 52 años, Houdini sufrió una ruptura de apendicitis después de recibir un golpe en el abdomen. A pesar de su enfermedad, continuó trabajando, pero su salud se deterioró rápidamente. Finalmente falleció el 31 de octubre de 1926. El legado de Houdini no solo se limita a sus impresionantes trucos y escapatorias, sino también a su incansable lucha por demostrar que la magia no debía confundirse con lo sobrenatural. Durante años desafió a los médiums que afirmaban contactar con los muertos, desmantelando sus fraudes públicamente. Su obsesión por la verdad lo llevó a exponer a aquellos que se aprovechaban de la desesperación de las personas, y dedicó parte de su vida a investigar fenómenos paranormales, buscando siempre pruebas científicas que desmentieran las afirmaciones falsas. Además, su habilidad para la autopromoción y su carisma personal lo convirtieron en una figura mundialmente conocida, capaz de llenar teatros con sus increíbles actos. Houdini también fue un pionero en la utilización de los medios de comunicación, haciendo uso de la prensa y la radio para promover sus espectáculos. Su influencia trascendió más allá del escenario, marcando el camino para futuras generaciones de magos y artistas del espectáculo. Hoy en día, Houdini sigue siendo una de las figuras más importantes en la historia de la magia y el escapismo. Su legado perdura y su nombre se asocia con la idea de lo imposible. Houdini no solo rompió los límites físicos, sino que también fue un defensor de la ciencia y la verdad, dejando una huella imborrable en el mundo del entretenimiento y más allá.